Aviso de contenido AN. Esta historia contiene escenas de humillación, violencia psicológica y referencias a intimidad consensuada en evolución. La lluvia cayó, con la furia de un juicio, en la hacienda Santa Cruz. Agosto vino por la casa grande como un látigo que borraba los contornos del mundo. La tierra se convirtió en barro oscuro. Los perros buscaban techo, y las columnas de la galería goteaban una cadencia que nadie se atrevía a interrumpir. Bajo la lona del corredor, el coronel Pacheco, de perfil duro y voz de mando, recortaba la escena como si fuera el escribano de una sentencia ya dictada. Sus botas dejaban manchas en el suelo. El olor a pólvora vieja del arma, descansada en su cadera, se mezclaba con la humedad espesa y el perfume ambarino de su arrogancia. Amelia tenía 20 años y medía la tormenta por el peso que le caía encima, no por la lluvia, que le empapó hasta la piel, sino por las palabras que vinieron antes de los golpes, y que pesaban más que la tela mojada. Demasiada Udrenji, dijo el coronel, y el silencio se partió por la mitad. En ese instante, la sentencia no necesitaba más. Su madre hacía años que se había ido de la casa por enfermedad, y la figura del padre había crecido en su ausencia, hasta ocupar todos los rincones de su infancia. Él veía en Amelia una afrenta, una vergüenza doméstica, que no podía tolerar ante la mirada de los vecinos y los criados. La humillación fue pública, marcada por risas sofocadas, miradas cómplices de los capataces y el cuchicheo que atraviesa las paredes de las haciendas con la misma rapidez que una brasa. La entregó como quien arroja un objeto que incomoda. No hubo ceremonia, no hubo palabras de consuelo, solo el gesto de señalar a la senzala y la orden de que ella fuera llevada allí, como si alguien pudiera decidir el destino de la carne de otra, con la misma naturalidad con la que cambia la ropa sucia. Amelia caminó entre miradas que la desnudaban con mayor crueldad que la lluvia. Su vestido, antes elegante, y ahora pegado al cuerpo por el peso del agua, delineaba las curvas que habían servido de excusa para que su padre la rechazara. Cada paso la hacía sentir más pequeña, como si el barro tratara de tragarse su figura entera. En el patio central, en medio del olor a cuero y a frijoles cocidos, estaba Molik. Había llegado la semana anterior, en un cajón, con mangoes, y una historia que nadie en la casa grande quería escuchar. Era alto, de pecho ancho, y manos capaces de transformar la madera y la tierra. Traía en la mirada una quietud que no se quebraba con la brutalidad del mercado, ni con la indiferencia de los compradores. Lo habían atado con correas en la subasta, pero en su rostro había una calma antigua, como la de quien ha sobrevivido a muchos viajes, y aún conserva memoria de otro sol. El coronel lo miró como quien mira un instrumento con utilidad y sin más profundidad. Cuando Amelia fue arrastrada al centro del patio, la lluvia dejó de sonar por un momento en su cabeza. Lo único que quedó fue la voz del coronel, que la nombró con frialdad y la entregó a uno de los hombres que la rodeaban. An, llévatela. Haz de ella lo que quieras. Siéntela, dictó Pacheco, como si sus manos pudieran conceder un permiso para destruir. No pensó en la hija que había parido, ni en los ojos infantiles que la observaban desde las esquinas. Solo pensó en la reputación, en el que dirán, en la presencia de esa gordura que, a sus ojos, era una mancha sobre la estirpe. Malik no dijo nada. Su mirada se posó en Amelia, con una lentitud que no era indiferencia. Veía, simplemente, y en su mirada había una medida distinta, una forma de ver, que no condenaba. Extendió la mano de un hombre que había aprendido a contar con los dedos la distancia entre la vida y la muerte, y, con una delicadeza que sorprendió a todos, sostuvo el brazo de Amelia. No fue una caricia grandilocuente, fue un contacto firme, como quien ancla un bote en la orilla antes de que el agua lo lleve. Cuando la voz del coronel se añadió al rumor de la lluvia, con órdenes que olían a castigo, Molik la cubrió con una camisa que traía todavía el hedor a mar y a polvo del viaje. La tela era vasta, pero era un gesto que para Amelia tuvo la delicadeza de un abrigo en una noche helada. Le cubrió los hombros, la rodeó con un calor que no humillaba y que, por primera vez desde la sentencia,
no la reducía. Nadie aplaudió ese acto. Los esclavos miraron con sorpresa. Algunos, con alivio reconocido, como quien recibe una luz en una noche cerrada. El coronel frunció el ceño. La entrega ya se había consumado, y había que pasar la página. Que la noche la enseña a callar, dijo, y se volvió hacia la casa grande, como si su palabra bastara para borrar la sombra de su propia crueldad. La senzala era un lugar de sombras redobladas, las literas apiladas, el humo que se pegaba en el techo, el olor de la comida que se extendía en una mezcla de sudor, tabaco y resistencia. Allí, lejos de la ostentación de la casa grande, los rostros tenían la paciencia de quien guarda memorias que el tiempo no borra. Perpetua, la mujer que hacía de partera, sabia y de manos curativas, observó todo con ojos que no eran ni concordantes ni sorprendidos. Conocía las formas de la crueldad humana y las maneras en que el consuelo crecía como una hierba resistente en los bordes del barro. Amelia fue llevada a una pequeña cabana al fondo de la senzala. Malik la guió sin prisas, sin comentarios. Sus pasos no sonaron como pasos de amo ni de verdugo. Sonaron, simplemente, como los pasos de alguien que camina despacio, para no romper lo que aún es frágil. La madera de la cabana crujió cuando entraron. La lámpara de aceite titiló y proyectó sombras que bailaban en la pared. Malik dejó la camisa en hombros de Amelia, la frotó con calma, para quitar la humedad, y la cubrió con otra manta, gruesa, que exhalaba un olor a humo y a tierra. En ese cuarto, donde la lluvia seguía golpeando el techo con insistencia, Amelia sintió por primera vez una mirada que no la reducía a un defecto. Malik se movía con la tensión de quien protege un tesoro, que no admite esa palabra. Le trajo agua, en una vasija de barro, le limpió la frente, con un trapo tibio, y en silencio, empezó a ordenar lo que quedaba de aquel fragmento de vida que le habían dejado. No hubo preguntas irreflexivas. No le pidió que contara su historia, ni reclamó ninguna gracia. Ann simplemente cuidó. La noche llegó lenta y llena de sonidos. Afuera, la hacienda tosía en el viento. Adentro, las voces de la senzala tejían un consuelo dispuesto, en cantos bajos, en golpes de palma, que marcaban un compás antiguo. Malik se sentó, cerca del lecho, donde Amelia respiraba, aún entrecortada, como si la lluvia le hubiera quitado el aliento. Su piel, oscura y cálida, destacaba en la penumbra. Sus manos, grandes como palmas de tierra trabajada, sostenían el cuenco del agua como quien guarda un secreto. Había cosas que no se podían decir en voz alta. La deshonra por parte del propio padre, la angustia de haber sido convertida en moneda de castigo, la humillación que se arrastraba por los pasillos de la memoria. Pero en el silencio, las palabras de Malik se colaban como pequeñas antorchas. Le habló de su tierra con una voz baja, de nombres y de plazas que sonaban a otro mar. Le contó de mujeres que eran celebradas por su abundancia, de cuerpos que eran vistos como promesa y no como defecto. Sus relatos eran mapas hacia un lugar donde la carne tenía otro destino que la vergüenza. Amelia lo escuchó con el corazón aún temblando. Las historias de Malik desmontaban, poco a poco, el paisaje que su padre le había trazado en la mente. Donde su padre había colocado una etiqueta de rechazo, Malik ponía nombres y canciones. Le habló también de su familia lejana, de los rituales que acompañaban nacimientos y bodas, de cantos que parecían invocar lluvia o alegría con la misma sencillez. Las palabras no eran lecciones, eran ofrendas. Con ese aliento, Amelia empezó a ver su torso, sus muslos y su sien, con una luz que no la avergonzaba. Los días que vinieron fueron de una lentitud que curaba por capas. Malik sabía de cuidados pequeños y eficaces. Traía por las mañanas una taza de café fuerte para Amelia, y por las tardes hurgaba en el interior de su bolsa para sacar hierbas que Perpetua había recomendado, en hojas para calmar los nervios, ungüentos para la piel, cataplasmas para aliviar el dolor de espalda. Perpetua visitaba con regularidad. La veía con ojos de quien conoce el peso de los nombres y traía consigo remedios de temporadas en infusiones, aceites y cuentos que decoraban la medicina con memoria.
Entre las paredes de la cabana, se produjo un temblor de confianza que no fue inmediato, sino tejido día a día. Malik abría la puerta al mundo exterior, para Amelia, con gestos de cortesía, nunca exigidos por el poder. Le trajo frutas maduras. Le enseñó a mover las manos entre las ollas, sin creer que su torpeza era una condena. Le reclamó de manera sutil que no se ocultara. No te tapes siempre, le dijo una tarde, mientras limpiaba unas manchas de barro del borde de la mesa. El barro también es tierra que alimenta. Sus palabras eran directas, sencillas, no estaban cargadas de filosofía, sino de la práctica de quien había visto la vida reducirse a su forma más tosca y, sin embargo, elegir la belleza dentro de ella. Amelia empezó a andar por la senzala como si hubiera descubierto un mapa nuevo. Los otros esclavos la miraban con curiosidad, algunos con compasión, otros con prudente empatía. Nadie la juzgaba en el tejido comunitario que la protegía. Allí, en la cocina común, en los lavaderos y en las noches de canción, ella aprendió que el cuerpo no era un fallo, sino una insistencia de vida. Un día, en el patio trasero, una de las mujeres la llamó y le dejó que sujetara el borde de una vasija mientras ella amasaba. Las manos de Amelia, que antes se habían escondido, se llenaron de harina y de la sensación de crear algo útil, y el barro de la mañana ya no le parecía solo humillación. Se convirtió, a cada paso, en la materia que alimentaba, y en la evidencia de que el mundo podía sostenerla. La relación con Malik fue creciendo en matices. No fue un romance súbito, ni una exaltación veloz. Fue más bien una concatenación de cuidados, de palabras dichas en la penumbra, de silencios compartidos que pesaban menos con la presencia del otro. Hubo noches en que se acostaban cerca y no hablaban, a veces por agotamiento, a veces por un pudor íntimo que ninguno de los dos quería romper con banalidades. El primer roce, que no fue casual, ocurrió una tarde en que Malik secaba la humedad del cabello de Amelia con una toalla limpia. Sus manos recorrieron la nuca con la paciencia de quien deshace nudos. Sus dedos quedaron contra la piel, y ese contacto, sin prisa, encendió algo que no era únicamente deseo, era la sensación de ser vista y aceptada. El consentimiento se instaló como un pacto silencioso. No hubo imposición ni urgencias. Cuando la primera noche de entrega llegó, fue como el resultado lógico de una confianza que había sido construida. Fue íntima y serena, envuelta en la misma ternura con que Malik la había cubierto la primera noche. Los cuerpos se reconocieron con la ternura de quienes han sufrido, y por ello saben el valor del respeto. Las escenas entre ellos, cuando surgieron, fueron de una sensualidad contenida, centradas en la textura de la piel, en la respiración y en el descubrimiento mutuo. Cada roce llevaba la declaración de un nuevo mundo, a la vez físico y simbólico, donde Amelia aprendía a nombrar su cuerpo sin culpa. Y en Héroe Zara, la vida continuaba con su ritmo de resistencia perpetua. Enseñaba a las jóvenes parteras los movimientos necesarios para un parto sano. Los hombres discutían, en voz baja, la posibilidad de huir algún día hacia los quilombos del interior. Las mujeres guardaban entre sus ropas remotos retazos de telas que algún día se convertirían en ropas de fiesta para los hijos. Estas microhistorias anidadas en la grandeza del dolor producían una red de solidaridad que era, al mismo tiempo, refugio y escuela. Amelia escuchaba esos relatos con avidez y miedo, por la posibilidad de otra vida, miedo por la sombra de su padre, siempre presente en historias y en las noticias que llegaban de la casa grande. Una tarde, mientras el sol pegaba con una claridad que parecía promesa, Amelia sintió un mareo que la obligó a apoyarse contra la mesa. La sensación fue sutil, como un temblor interior. No tenía la violencia de la enfermedad, sino la delicadeza de algo que empieza a crecer. Malik la sostuvo sin preguntar, la llevó a la cama y le dio una infusión tibia que Perpetua había preparado con hojas de guaraná y jengibre. La mujer Mayoere se acercó con parsimonia, la examinó con manos que sabían leer los cuerpos, sin forzar conjeturas, y, al final, pronunció una palabra
que fue a la vez luz y nube. Puede que estés encinta. El mundo, en ese instante, pareció detenerse y expandirse. Amelia no supo si reír o llorar. Las dos reacciones se mezclaron en un ruido que le llenó la garganta. La noticia viajó por la senzala con la velocidad de un secreto que es, al mismo tiempo, una promesa. Algunas sonrieron, otras fruncieron el ceño, no por malicia, sino por cautela. En el muro de la senzala los ojos se abrieron, y la pregunta sobre el futuro empezó a ocupar los lugares de la rutina. Malik tomó la mano de Amelia con una firmeza nueva. No necesitó muchas palabras, Ann. En su mirada había ya un plan, una decisión forjada en las raíces del sacrificio, y en la idea de que la vida que crecía en el cuerpo de ella no sería dominada por las cuentas de la casa grande. No será esclavo, murmuró. Y la frase no fue una vana bravuconada, sino una promesa con la densidad del hierro. Amelia lo miró, como si él fuera la primera figura que la había sostenido sin pedirle el precio de su alma. En sus ojos había miedo. Sí, pero también una sensación nueva, a la certeza de que el cuerpo, que su padre había despreciado, contenía en su interior una continuidad que el coronel no podría borrar tan fácilmente. Esa noche la senzala entonó canciones que recordaban la fuerza de los vientres y la importancia de la descendencia perpetua. Con las manos en la espalda de Amelia, le cantó una antigua tonada de esperanza. Los sonidos rasgaron la noche y se pegaban a la madera como una promesa. El embarazo, en aquel entorno, no era solo un hecho íntimo. Era una chispa que podía iluminar un porvenir distinto. A la vez, era un objeto de peligro, porque en la casa grande, las noticias llegaban como tormentas en el coronel. Cuando se enterara, podría elegir el camino del castigo, la venta o la separación. La amenaza del poder del padre se deslizó por el pensamiento, con una frialdad que ni la canción más cálida podía disipar. 3 días después, cuando la camisa todavía olía a lluvia y madera, Amelia se miró en la pequeña vasija que usaba para lavarse el rostro. Se vino a ella la imagen del pasado, con la nitidez de un espejo, en el rostro implacable del coronel. La voz que la había reducido a una palabra y la entrega que la había convertido en propiedad. Pero ahora, al pasar la mano por su vientre, sintió algo distinto. Las curvas que antes eran sinónimo de vergüenza, le parecieron, por primera vez, una promesa. Malik, a su lado, observó el gesto, sin alterar el ritmo de su respiración. Su presencia había cambiado la geografía de su cuerpo. Ya no había odio por las formas propias, sino un reconocimiento que comenzaba a transformarse en orgullo. Si esta historia te atrapa, y quieres saber cómo continúa la vida de Amelia y el destino de su hijo, suscríbete para no perder el próximo episodio. La vida en la senzala siguió con la normalidad forzada de quien oculta un tesoro entre las piedras. Amelia comenzó a aprender a vestirse con telas que otras mujeres le prestaban. Descubrió cómo anudar un pañuelo que realzaba la curva del pecho y la hacía caminar diferente. Malik la acompañaba a escondidas al molino, donde el rumor de las piedras era un consuelo. Allí, entre sacos y polvo, hablaban en voz baja de nombres posibles para el hijo que llegaría. Kof, dijo Malik una vez, nombrando con cuidado, y la palabra se aferró como semilla. Le contó por qué le gustaba ese nombre. Entendía, según él, la fuerza de alguien que no olvida la tierra de origen y que mira el futuro con brazos abiertos. Los días pasaron, y con ellos llegaron los cambios sutiles del embarazo. Amelia notó cómo su cuerpo se transformaba en un territorio nuevo. En la cintura cedía en favor de una redondez que, al principio, la cogía de sorpresa. Después, fue motivo de nuevas miradas. Algunas, de las jóvenes de la senzala, eran de envidia sin maldad. Otras, de los hombres más cercanos, de un respeto que incluía una especie de reverencia. Amelia aprendió a aceptarse disfrutar del peso de su propio cuerpo, que ahora guardaba una vida. Malik, por su parte, trabajaba con las manos y la cabeza para asegurar pequeños recursos. Intercambiaba favores con los carpinteros.
arreglaba un cajón aquí, presentaba pequeñas piezas de madera allí, todo para sumar algo que pudiera servir en el futuro. Sus noches se hicieron de vigilias. Ann cuidaba las provisiones, y escuchaba rumores que venían de la casa grande sobre la salud del coronel y los movimientos de las bestias legales que podían convertir la voluntad en cadena. En la senzala la conducta colectiva tendía a la precaución. Se hablaba en claves, se intercambiaban miradas con significados que la casa grande no podía comprender. Perpetua enseñó a Amelia a tramar redes de protección, a quien debía saber, quién podía ocultar, y cómo preparar las cosas, por si la sombra del coronel volvía en forma de violencia. La anciana no ahorró, ¿verdad? El mundo del amo es frío, ni la lluvia lo limpia. Debemos, sin embargo, aprender a hacer agua que corre por debajo del hielo, le dijo una noche, y Amelia entendió que la sabiduría de la partera era una cartografía de resistencia. Mientras tanto, en la casa grande, el coronel vivía su declive moral, rodeado de recuerdos y deudas. El rumor de una hija tardía, de un escándalo doméstico, le restaba la superioridad que tanto gustaba exhibir. Había noches en que su mirada, fija en la lumbre, se endurecía con el nombre de Amelia, una palabra que ya no reconocía como la de su hija, sino como una llaga. La noticia de un embarazo que, sin duda, habría de nacer en la senzala, no tardaría en llegar a sus oídos. Cuando eso ocurriera, el coronel tomaría decisiones que tendrían consecuencias para todos. Pero en la senzala, la vida cotidiana continuó con su pulso de hospitalidad y peligro compartido. Se tejían historias que sostenían a los más vulnerables, un hombre que había huido y vuelto para enseñar cómo moverse por los senderos del monte, una mujer que había conseguido vender un poco de panela en la feria, un muchacho que aprendía a tocar el atabaque para marcar los ritmos de la resistencia. Amelia absorbía todo como un terreno fértil. Su identidad se iba recomponiendo. Ann, de la hija rechazada, pasaba a ser mujer que guarda en su interior la promesa de un futuro que no sería fácil, pero que merecía ser sostenido con manos firmes. A medida que la barriga se redondeaba, las conversaciones sobre el porvenir tomaban un aire de urgencia. Malik trazaba planes en voz baja, a buscar alternativas legales para la alforria, reunir dinero, considerar la posibilidad de un quilombo si la amenaza se volvía inminente. Amelia escuchaba, y por primera vez, participaba en la construcción de su destino. Las cosas que antes la habían definido, la vergüenza, el rechazo, cedían terreno ante la decisión de proteger una nueva vida. Ahora, cada gesto cotidiano tenía la densidad de una promesa. El cocinar con calma, el amasar pan, el guardar un poco de harina en un saco pequeño escondido bajo la tabla del suelo. Y sin embargo, la sombra del coronel nunca estaba lejos. Su poder era una marea que podía regresar con fuerza. Amelia lo sabía, y lo sentía en la respiración contenida de la senzala, cada vez que algún criado venía a dejar noticias. Erue ka sagrando. IREU. En rumo constanto. Una amenaza que se movía entre pasillos y órdenes. La tensión crecía como una cuerda que se tensa hasta el límite. Amelia, al tocar su vientre, decidió que su cuerpo dejaría de ser una mancha juzgada por los otros, y se convertiría en el hogar de una nueva posibilidad. Malik, a su lado, fue el guardián que corrió riesgos silenciosos, que cambió palabras por acciones, que prefería martillar de noche para conseguir algo que vendiera en la feria, arriesgar la dignidad. El tiempo de la espera fue un tiempo denso, donde la calma y la ansiedad alternaban su dominio. Una tarde, mientras el sol se despedía con un rojo resbaladizo, Amelia salió al pequeño patio de la senzala y miró la casa grande en la distancia. En lo alto, entre los árboles que bordeaban la hacienda, se dibujaba la silueta del corcel del coronel. Ella pensó en la palabra que su padre había usado demasiada, la repitió en la cabeza y, en ese ejercicio, la transformó en un adjetivo nuevo, incapaz de contener. Dijo para sí, como quien reivindica una propiedad de la materia. La lluvia, ahora lejana, había limpiado el barro. No pudo limpiar la memoria, pero sí hizo que el aire oliera a posibilidad.
Esa noche, antes de que el sueño la alcanzara, Amelia sintió un latido que no pertenecía solo a la sangre. Era un latido compartido, un rumor de dos cuerpos que habían encontrado un refugio común. Malik dormía en una esterilla cercana, sus manos cruzadas sobre el pecho, su respiración constante. Ella lo miró allí, y le vino una certeza que no había conocido antes en la mirada de un hombre al que su padre había tratado como mercado. Ella había hallado, no solo amor, sino la posibilidad de ser vista en su totalidad. Las curvas que el coronel repudiaba eran, en realidad, el mapa de esa misma totalidad. Al amanecer, el ruido de la hacienda volvió a su ritmo habitual. La jornada prometía trabajo, pero también pequeñas revelaciones. Amelia se levantó con una resolución renovada. Defendería a su hijo, cuidaría lo que llevaba dentro, y se dejaría ver. El primer paso fue aprender a caminar sin encogerse. El segundo, empezar a hablar en voz alta cuando necesitara ayuda. Estas decisiones eran, a su manera, actos de rebeldía en reclamar el cuerpo propio frente al desprecio paterno, y hacerlo con la certeza de que había alguien dispuesto a sostener esa lucha a su lado. Advertencia de contenido. Esta continuación contiene escenas de violencia, humillación y sufrimiento físico. También aborda intimidad consensuada y procesos de parto. Se recomienda discreción. Las decisiones pequeñas se traducen a veces en gestos gigantescos. Amelia despertó esa mañana con la misma sensación de determinación que había tenido la noche anterior, a no permitir que el temor le robara la voz, ni que la cautelara en sombras. El vientre la recordaba en cada paso, como una campana que marcaba el tiempo de otra vida. Malik salió antes del alba a su trabajo, con la camisa remendada y la mirada que se aferraba a cada centavo que podía rascar de la jornada. Sus manos, curtidas por la carpintería, parecían, en la luz pálida, la herramienta más fiable que tenían. Los días de espera fueron una mezcla de rutina y de preparación. Perpetua enseñó a Amelia a trenzar vendas, a preparar ungüentos y a reconocer el signo de una complicación. Entre sus consejos, repetía una máxima que Amelia memorizó: tenemos que hacer del cuidado una red. Si un hilo se rompe, otro está listo para atarlo. Juntas revisaron bolsas, escondieron harina en el hueco del suelo y aprendieron a vigilar, sin llamarse la atención. La senzala, ese pequeño universo cerrado, era una ciudad que se sostenía con códigos y silencios compartidos. Allí se confeccionaban salvoconductos morales. La noticia del embarazo, finalmente, selló el destino de la familia que iba formándose. No tardó en llegar a oídos del coronel. La casa grande respiró de nuevo el aire, viciado de la vergüenza y la ira. Pacheco no era hombre de reacciones suaves. Ritual y orgullo atravesaban su sangre, y el pensar que su hija llevara fruto de un hombre a quien él consideraba menos que los criados era una afrenta que exigía corrección pública. Fue entonces cuando el peligro, hasta entonces latente, se volvió cristalino. No fue solo el desprecio, sino la posibilidad de que el coronel tomara medidas legales, que sus capataces interviniesen, y que la paternidad del hijo se convirtiera en un motivo para el castigo o la venta. Malik lo sintió como un peso que se clavaba en la garganta. Había promesas que se forman en la mirada, y otras que se sostienen con acciones. La suya fue una decisión práctica: multiplicar las horas, ahorrar lo que se pudiera, tejer alianzas con los hombres que llegaban a la hacienda, para reparar carretas o ajustar puertas. Vendía a veces taburetes que fabricaba con paciencia. Recibía en cambio pequeñas monedas, algún trueque de comida, un abrigo que un oficial dejaba olvidado en la galería. Ninguno de esos ingresos era demasiado, pero Malik aprendió pronto la lección de la suma. A su vez, intercambió confidencias con un marinero que pasaba por la hacienda en viajes de abastecimiento. Aquel hombre hablaba de puertos, de rutas y de manos dispuestas a emplear a alguien que supiera trabajar madera y mar. Malik escuchó con atención,
y guardó el nombre de la posibilidad. Los rumores en la casa grande se volvieron maliciosos. A veces, un criado regresaba con noticias silenciadas y los ojos bajos. Otras, el propio coronel manifestaba su amargura en voz alta, por si alguien necesitaba confirmar su rabia. No permitiré que mi sangre sea mancillada, solía decir. Y la frase, más que una amenaza, era un juramento que nadie quiso oponer en voz alta. Sin embargo, la senzala tenía su propio calendario, un lugar donde la desobediencia se tejía con prudencia. Se escucharon discusiones sobre dejar la hacienda antes de que el coronel actuara, sobre llevar a Amelia y al niño a algún lugar seguro. Se propusieron nombres, rutas y horarios, y se inventaron pretextos para ausencias y viajes al pueblo. El final de ese tiempo de espera vino con un parto apresurado, lejos de la habitual calma que Perpetua buscaba imponer. Las cosas se precipitan a veces con la primera grieta. El trabajo del coronel, una visita imprevista de un vasallo, hizo que el ruido escalara y que, en medio, la fuerza del vientre determinara su propio tiempo. Perpetua accionó con la destreza adquirida por años. Improvisó una paridera en la casita de siempre, pidió silencio. Mandó a los hombres a cubrir las entradas y puso a Amelia a respirar al compás que ella marcaba con la voz. La noche fue larga y luminosa por el esfuerzo. Las voces de la senzala entonaron cantos que desafiaban la oscuridad, y el flora de la madera se impregnó de murmullo de letanías, cuando al fin el sonido del llanto atravesó la madera. La emoción fue tal que la cabana pareció estallar en un calor húmedo. Nació un niño, con la piel que se aferró al mundo como una promesa. Lo envolvieron con telas prestadas. Amelia lo miró con esos ojos, que ya no eran de quien se esconde, sino de una madre que reconoce su misión. Malik, arrodillado a su lado, limpió la frente de la mujer, y lloró con una contención que demostraba la profundidad de su entrega. Kof, susurró él, y la palabra se volvió amuleto en la habitación. Fue un momento de alegría contenida y de miedo latente, porque el gozo que nace en una cabaña puede encender la furia en una casa en la que el honor es viento y prisión. No pasó mucho tiempo hasta que la noticia, esa piedra que rueda y no se detiene, llegó a la casa grande. El coronel leyó el rumor como quien revisa una afrenta en su hija. Había dado a luz a la prole de un esclavo. Su rostro se endureció, y la venganza tomó forma en su mente. No es extraño que los hombres enfurecidos piensen en términos de posesiones ansí. Un hijo es una propiedad simbólica. La ley y el poder pueden apropiárselo. Ordenó que el feitor hiciese averiguaciones. Pidió al delegado que los asistiera en el asunto doméstico. El espectro de una extracción violenta se acercó como una marea que roba arena. Esa madrugada, antes del despuntar del sol, llegaron hombres con linternas. No eran vecinos que venían a celebrar, eran los capangas del poder. El feitor, un hombre de rostro curtido y voluntad áspera, se presentó con papeles que supuestamente autorizaban la separación del hombre, la mujer o el niño, según fuera la conveniencia del señor. Malik supo, al verlo entrar, que la opción de las palabras había sido superada por la ley de la coerción. Corrieron las órdenes, y la senzala se llenó de un silencio pesado. Amelia sujetó a Kof contra su pecho, como si la única forma de protegerlo fuera convertirse en el escudo que no se quiebra. Malik entró en la escena con la calma urgente de quien ya había hecho cuentas con la posibilidad de la pérdida. No buscó la pelea. Fue algo más letal que eso. Fue una decisión que partía de la conciencia de que la vida que requería defensa no podía entregarse sin resistencia. Habló con el feitor, con palabras bajas, ofreció cifras que no tenía, intentó negociar, pero la negociación no bastaba frente a la furia de un hombre, cuyo ego había sido golpeado por la sola existencia de aquel niño. La tensión aumentó, hasta que una orden salió como un disparo. Llévenselo. A los capangas intentaron hacer su parte, sin el menor de los escrúpulos. En la desesperación, Malik se puso delante de Amelia y de Kof. No hubo gritos. La escena surgió como si fuese un día de mercado donde el precio finalmente se fijaba con el golpe. Malik empujó a quien intentó tomar al niño.
empujó con rabia protectora, con la fuerza de quien sabe que el valor supremo no se compra ni se vende. La reacción fue brutal. Uno de los hombres se apoyó en sus resortes de violencia, y Malik fue retenido con cerdas de hierro. Sus muñecas fueron atadas con correas, y su cuerpo, que hasta ese momento había sido sostén, quedó reducido a presa. Perpetua se interpuso con una voz que conocía las medidas del peligro, y que no se arredraba. No lo llevéis. Es un niño de esta casa. Pero la ley del rey, y la ley del coronel, rara vez escuchan a las ancianas que saben curar y cantar. Hubo forcejeos, empujones, gritos, que rasgaban la madera. Al final, Malik fue separado de su familia, con una mirada que transmitía todo el amor del mundo, y la certeza de lo que estaba por venir. Lo condujeron, como a un animal, para la venta. Sus manos fueron esposadas, y en esos dedos, que ya habían construido mesas y remendado puertas, se fue acumulando la historia de una esclavitud que no cejaba. El precio de su captura fue alto. Malik fue vendido en la feria del pueblo, al mejor postor, en una transacción fría que convertía en moneda la presencia humana. Lo llevaron lejos, a una estación donde los hombres se cargaban en carretas hacia otros latifundios. El último rostro que Malik vio antes de ser apartado fue el de Amelia, sostenida por Perpetua, con el niño en brazos, y la mirada llena de una mezcla de furia y devoción. Malik les dejó una promesa sin palabras, la fuerza para aguantar, y así, con la garganta apretada por la falta de aire, se lo llevaron. La venta dejó un hueco que no se llenaba con el paso del tiempo, sino con trabajo. Amelia atravesó los días con una nueva identidad. Maadore es, o Eruei, Enu Erue Senzara, sin Malik, para los cuidados diurnos ni la compañía nocturna. La comunidad la sostuvo. La gente compartió lo poco que tenía, y las voces se convirtieron en manos. Perpetua la acompañó en los primeros meses, en los que el niño requería atención constante, y le enseñó a contar con el resto del clan, que una niña pudiera mirar a otra, y encontrar una madre en la madre ajena. Los primeros años fueron de una austeridad que construye carácter. La hacienda cambió también. De forma lenta, el coronel mantuvo su mando, pero la ruina moral y financiera que el tiempo trae consigo, comenzaba a asomar. Sus deudas crecían. Los hacendados vecinos ya no le miraban con la misma deferencia, y su autoridad, que había sido la herramienta más afilada de su vida, se deshilachaba como un chal viejo. Para Amelia, esa decadencia fue una tregua necesaria. Ni la protección del poder, ni la violencia de la riqueza, volvieron a tomar el centro del patio con la misma impunidad. Kof creció con la presencia de las mujeres de la senzala, como si fueran parte de su propia casa. Aprendió a correr con los demás críos, a lanzar la pelota hecha de trapo, y a bailar al ritmo de la tabaque. Malik era una ausencia acompañada por historias que los mayores contaban en voz baja, en relatos sobre la calma del hombre, su habilidad con la madera, sus canciones de otra tierra. Amelia, por su parte, se convirtió en una fuerza que no pedía permiso. Trabajó en la cocina, vendió parte de las provisiones en el mercado, aprendió con Perpetua a curar pequeñas heridas y a hacer ungüentos. Su cuerpo, aquel que había sido motivo de vergüenza, ahora mostraba la evidencia del trabajo duro y de una belleza que no buscaba la aprobación de nadie. La resiliencia no elimina el dolor de la pérdida. Noche tras noche, Amelia miraba el sitio donde Malik solía dormir, y sentía que la ausencia era un fantasma que respiraba. Sin embargo, la vida exigía acciones. Ankoff tenía hambre, la casa necesitaba reparaciones, la comunidad pedía presencia en las labores compartidas. En esas tareas encontró un ritmo que no limpiaba la herida, pero la hizo tolerable. También se abrió paso una forma de dignidad, la posibilidad de mirar hacia afuera, sin inclinar la cabeza hacia las humillaciones que un día marcaron su vida. Mientras tanto, la suerte de Malik tomó rumbos imprevistos. Vendido a otro propietario, resistió la primera estación de trabajo con la misma fibra que lo había caracterizado. Hubo momentos de humillación
que mordían la carne, intrincados días de trabajo prolongado, y ventas que ofrecían la imagen de un hombre convertido en mercancía. Pero también hubo hilos que la vida le tendió en uno de los muelles, donde la madera se convertía en tablas para embarcaciones. Un marinero lo reconoció por su habilidad con los utensilios. Era el mismo hombre que años antes le había hablado de rutas y puertos. Había cambiado de rumbo y de circunstancias, y ahora volvió a cruzarse con Malik, con una mano extendida. El marinero no era un hombre sin interés propio, pero comprendió el valor de la inversión en alguien que sabía. Le ofreció a Malik trabajo en el astillero, un empleo sin cadenas, pero con la promesa de pago. Malik aceptó, y sus manos volvieron a convertirse en instrumento y salvoconducto. Los días en el muelle fueron una escuela donde aprendió no solo a tallar madera, sino a negociar con paciencia. A cambio de su trabajo, consiguió algún dinero. Lo guardó con la misma disciplina que antes había puesto para salvar la comida. Poco a poco, la suma creció. No fue un proceso rápido. Malik vivió el tiempo con un peso de nostalgia, y con la exigencia de juntar la cantidad necesaria para aspirar a una autonomía que, al principio, le pareció un sueño remoto. Se privó de pequeñas cosas, compartió comida, y aprendió a calcular los precios del mercado. A veces, durante la noche, imaginaba la senzala, la cara de Amelia al alumbrar el niño, los pasos suaves de Perpetua en su caminar. Esas imágenes fueron su combustible. Hubo además hombres y mujeres en las redes urbanas que, por diversas razones, cosieron lazos con Malik. Algunos eran antiguos esclavos, que habían logrado comprar su libertad. Otros, marineros y artesanos, que entendían el valor de la solidaridad. La red que se tejía en los muelles era menos rígida que la que gobernaba las haciendas. En ella cabían tratos justos y la posibilidad de ahorrar para la compra de la propia libertad. Malik fue paciente. Aprendió a leer las letras de las órdenes de embarque, a identificar cuando un barco partía hacia el norte y a buscar la ocasión de la oportunidad. La distancia y los años no borraron el recuerdo de Kof. Malik lo imaginaba creciendo, temiendo que el tiempo lo convirtiera en alguien ajeno a Elan. Fue ese temor el que lo llevó a un gesto que definiría los años venideros, en reunir el dinero suficiente para negociar su libertad. Cuando tuvo la suma precisa, habló con quien lo poseía y ofreció la cantidad. No fue fácil. Muchas veces le dijeron que era insuficiente, que la cifra debía ser mayor, pero la perseverancia fue una herramienta de negociación. A Malik supo convencer. Apeló a la compasión de hombres que recordaban a sus propias familias y, finalmente, obtuvo la documentación que lo liberaba, una hoja con un sello, una prueba legal de que ya no pertenecía a nadie. Libre, pero marcado por la experiencia, Malik no regresó de inmediato a la hacienda. Sabía que su presencia, sin la infraestructura de un plan, podría poner en peligro a Amelia y al niño. En su lugar, buscó aliados que pudieran ayudar en la logística de un posible regreso. Antiguos compañeros, marineros, hombres con una cuenta en el puerto. Con paciencia, trazó una ruta plausible. No volver a la hacienda desde la cual había sido arrancado, sino encontrarse en un lugar público, un mercado del que la fama decía que cada cierto año se llenaba de comerciantes y familias. Sería la ocasión para verse sin el velo de la sorpresa inmediata. Mientras tanto, en la senzala, Kof Cresian se convirtió en un chico ágil, con un temple que mezclaba la terquedad de Amelia y la serenidad de Malik. Aprendió a manipular la bola de trapo con destreza, a esquivar golpes y a retribuir con un abrazo. Su mundo estaba tejido por las voces antiguas que le contaban historias de otra tierra, y por el rumor de la mar que Perpetua inventaba en sus canciones. La escuela que la senzala ofrecía no tenía pupitres ni libros, pero tenía tutores de oficio, hombres que enseñaban carpintería, mujeres que enseñaban la cocina, y otros que enseñaban la danza del atabaque. Kof aprendió capoeira con un muchacho que la había traído de otros vecindarios. La danza le dio, además de movimiento, una identidad comunitaria. Los años transcurrieron en esa disposición,
con la sensación de que la vida se recompone por acumulación. Amelia, ya con la fortaleza de la maternidad, comenzó a vender tortillas y conservas en la feria del pueblo. La gente la miraba con respeto. Ya no había en ella la figura frágil que antaño se encogía. Su cuerpo, más pronunciado y marcado por el trabajo, fue asunto de miradas que comenzaron a admirarlo, en lugar de escarnecerlo. Las curvas que su padre había denigrado eran, ahora, sinónimo de abundancia y de sustento. Afuera, el mundo cambiante murmuraba también otras transformaciones. La economía de la región giraba. Los comerciantes venían de lejos, y la hacienda del coronel perdía su brillo. El encuentro en la feria no llegó por casualidad. Fue concertado, fruto de semanas de planificación por parte de Molik y del marinero que le había ayudado. Habían elegido la feria anual del pueblo, un día en el que los puestos se multiplicaban, y la gente de las cercanías acudía como una marea. Malik no regresó a la hacienda. Se situó en la plaza, entre los puestos de especias, con la ropa sobria de quien desea pasar desapercibido, y con el papel de su libertad dentro del bolsillo. Había algo de reverencia en la manera en que miró a su alrededor. Años de privación le habían dado una sensibilidad que le impedía el regreso ruidoso. Amelia, por su parte, acudió a vender sus productos, como hacía de costumbre. El puesto de telas y conservas que ella atendía era un pequeño lugar cálido. Allí, las mujeres se detenían para comprar y hablar. Kof corría por la plaza con la audacia propia de los niños, que conocen la protección de una madre. En un instante, la multitud, que iba y venía, abrió una rendija, y Molik lo vio en el niño, con la cara sucia de quien ha estado jugando. Era la misma criatura que años antes había sostenido entre sus brazos. El tiempo, que a veces separa, también potencia la nostalgia, hasta convertirla en impulso. No hubo fanfarrias en el reencuentro. Malik se acercó despacio, y Amelia lo reconoció antes de que dijera su nombre. Sus ojos se encontraron en la transparencia de una emoción contenida. La sorpresa se mezcló con la incredulidad y la alegría. Kof tardó un segundo en comprender quién era aquel hombre que se le acercaba con la humildad de quien llega a su destino. Cuando lo abrazó, la plaza pareció detener la respiración. No hubo espectáculos, solo un momento sólido y verdadero, en que tres vidas reconectaban. Pero la feria también fue lugar de riesgos. El coronel no había desaparecido de la faz de la tierra, y había gente que seguía sus oídos. Además, la presencia de Molik, libre y con papeles en la mano, podía suscitar reclamos, por los que su antiguo propietario aún pudiera intentar sacar provecho. Fue entonces cuando, en el medio del reencuentro, un hombre, un criado del coronel que nunca olvida un rostro, reconoció a Malik. La noticia corrió con la velocidad del agua, y, en pocos minutos, la sombra de la amenaza apareció otra vez. El viejo espectro del poder no había aceptado la pérdida sin un intento de reclamar. El plan surgió con la rapidez que dan los años de práctica en la prudencia. Malik y Amelia no improvisaron la defensa. Contaron con aliados San, el marinero que le había ayudado a Malik, un par de hombres libres que trabajaban en el mercado, y Perpetua, que había viajado con discreción desde la senzala. Entre todos, armaron una estrategia: permanecer juntos, moverse hacia el puerto donde un barco aguardaba, y, si la situación lo demandaba, partir esa misma noche hacia el norte. No hubo dramatismo innecesario, solo una decisión, firme en escapar o enfrentar las cadenas otra vez. El intento de reclamo no pasó de amenazas. El feitor, que había creído en la ventaja del tiempo, ya era menos intocable que antes. La autoridad que sostenía se había oxidado por los años y por las deudas. Al final, los hombres del coronel no encontraron el soporte legal ni el respaldo social suficiente para volver a arrancar a nadie. Fue una victoria tenue, pero celebrada con la calma del que sabe que la seguridad no es absoluta, pero sí una posibilidad accesible por el trabajo colectivo. Malik, Amelia y Kof abordaron el barco al caer la tarde, con maletas improvisadas y la complicidad de quienes habían hecho de la fraternidad
un patrimonio. Partieron con destino al norte, a la costa que prometía el salitre, y una vida menos marcada por la mirada del hacendado. El viaje hacia Bahía fue una travesía que registró el paso de la incertidumbre a la esperanza. Por la noche, sobre la cubierta, Malik hablaba poco pero lo suficiente. Contaba historias sobre los lugares que había visto, sobre el trabajo en el muelle, sobre hombres que cambiaban de vida. Contaba a su vez sobre la mujer que lo había sostenido, con la fuerza de quien no pide permiso para amar. Amelia escuchaba y leía, en las palabras de Malik, el mapa que les permitiría fundar una existencia nueva. Kof, que miraba el mar por primera vez con la curiosidad del niño, aprendió a nombrar las olas, con la frasecita que Malik enseñó. A la mar no es dueña de nadie. Bahía los recibió con una luz distinta, un aire de sal y de mercados rebosantes y frutaos, mujeres que vendían telas de colores vivos, y hombres que bailaban, a un tiempo que no se parecía al del interior. La ciudad ofrecía anonimato y oportunidad. Malik encontró trabajo en un taller de carpintería cerca del puerto, con gente que no preguntaba por el pasado de los recién llegados, y que valoraba la destreza por encima de las genealogías. Amelia, por su parte, aprendió a vender en el mercado la misma destreza que había desarrollado en la feria. No vendía solo comida o telas, vendía la seguridad de quien sabe sostener una casa. Kof se llenó de amigos nuevos y aprendió a nadar entre piedras y barcos. Los primeros meses fueron de ajuste. Montaron una pequeña casa cerca de la playa, con paredes encaladas y techo de tejas. El trabajo fue una secuencia de jornadas que se transformaron en ahorro. Construyeron muebles y abrieron una pequeña posada doméstica. Amelia cocinaba, Malik reparaba utensilios y Kof acompañaba a los clientes. La convivencia se fue templando hasta alcanzar una cordura que permitía la risa y la memoria al mismo tiempo. La libertad no se manifestó como un don repentino, sino como la suma honesta del esfuerzo cotidiano. Con el tiempo, la familia consolidó su lugar en la comunidad. Malik participaba en las reuniones de los artesanos, compartía técnicas y a veces reparaba las embarcaciones en las noches. Amelia se ganó el respeto de las vecinas por su habilidad en la cocina y por su disposición a escuchar. Kof, que ya no era un niño acobardado, se convirtió en un muchacho valiente que aprendió capoeira y que, con el tiempo, enseñó a otros niños las canciones que Perpetua había dejado como legado. Perpetua, que viajó con ellos hasta Bahía durante las primeras semanas. Se quedó un tiempo más para enseñar a las jóvenes parteras del barrio. Su presencia fue un puente entre la senzala y la ciudad, entre la resistencia antigua y la reconstrucción posible. Los años en Bahía fueron también años de construcción afectiva. Malik y Amelia consolidaron un amor que no surgía de la idealización, sino de la convivencia, que forja comprensión. Compartieron jornadas de trabajo, pequeñas celebraciones y la crianza de Kof, que creció con un sentido del mundo que mezclaba la memoria de la senzala con la realidad de la costa. La relación entre Malik y Amelia se alimentó de la reverencia por el otro él, el reconocimiento del cuerpo como sede de dignidad, la celebración de la maternidad como motor de esperanza y la convicción de que el amor puede ser también la herramienta de liberación. Hubo días en que la memoria golpeó con fuerza, cuando la cara del coronel regresaba en sueños, o la noticia de la violencia de otros hacendados se filtraba en los periódicos. Ninguna de esas heridas fue borrada. La sociedad del pasado persistía en formas a veces sutiles. Sin embargo, la sustancia del presente era distinta. Habían construido una existencia donde el peso del juicio ya no los definía. Amelia caminaba por el mercado, con el orgullo de quien ha sabido reclamar su cuerpo. La mirada que otrora la etiquetara como demasiada, ahora se convertía en sonrisa de clientas que pedían una receta, un consejo o simplemente un intercambio. Sus curvas, a la luz del mar, eran signo de plenitud, de quien no pide disculpas por existir. Kof creció con el talento de su padre para la madera y la agilidad de su madre
en la cocina. Aprendió, además, a bailar y a defenderse con las artes populares. En la playa, se decía que aquella familia representaba la promesa hecha carne, no. El niño que había nacido en la senzala, el hombre que vendió su libertad, y la mujer que reclamó su cuerpo. Era una historia que algunos contaban en las noches junto al fuego, para recordar que no todo lo impuesto perdura. Los hilos de la vida se tejieron también, alrededor de otras historias. La comunidad de Bahía les enseñó que la libertad no es un punto de llegada, sino un trabajo constante, derechos que se conquistan con organización, vecinos que se cuidan entre sí, y la solidaridad que no se reduce a palabras. Malik, por su parte, participó en iniciativas que ofrecían refuerzos a quienes venían de la sierra o de haciendas, ayudaba a conseguir empleo, a conseguir un techo, a arreglar muebles. Fue un modo de devolver lo que había recibido, y de construir una red que impidiera que otros cayeran en las mismas trampas. Los años no borraron la memoria de la senzala, ni la figura del coronel, pero sí suavizaron la violencia que había impuesto. A la distancia, la hacienda Santa Cruz fue perdiendo influencia. Las generaciones pasan, y los odios se marchitan. Amelia, por su parte, observó con hermosura cómo su cuerpo ya no era señalado con desprecio, sino con una mezcla de respeto y admiración. Su maternidad la convirtió en centro de una historia que, aún marcada por la violencia, derivaba hacia la esperanza. La casa en la playa tenía ventanas que olían a yodo, y cocina con mesas de madera, hechas por Malik. En una de esas mesas, a veces, Amelia se sentaba y miraba el mar, pensando en lo que habían logrado. En una tarde en que el sol se hundía con tonos de oro, la familia se reunió en la playa, como si toda la vida pudiera caber en una sola imagen. Kof jugaba con amigos, Malik reparaba una red, y Amelia se quedó a mirar. La brisa, que traía olor a pescado y a lejanas historias, tocó su piel, y le recordó que el cuerpo es también memoria. Recordó el momento en que su padre la nombró con desprecio, recordó las carcajadas que le habían dirigido, y la presencia de Malik, cubriéndola con una camisa. Una sonrisa nació en sus labios, sin esfuerzo, al el gesto de quien ya no se deja robar la verdad de sí misma. El título de aquella historia, que había empezado como una afrenta, se transformó en epílogo de victoria. Quien la había rechazado por su peso fue, a la postre, incapaz de ver lo que ella representaba en un vientre que gestó la continuidad, la dignidad de una madre, la paciencia de un hombre que supo amar y, sobre todo, la fuerza de quienes se niegan a verse como mercancía. Malik la había amado con una devoción que no se mide por posesión, sino por respeto. Y ese amor fue el motor que permitió que las curvas de Amelia se volvieran sinónimo de abundancia. El cierre de la historia no fue un compendio de efectos dramáticos, sino una escena cotidiana, en una mesa, con comida compartida, risas de niños en la casa, y un atardecer que anunciaba otra noche de calma. Amelia puso la mano sobre su costado, como quien confirma la propia pertenencia al mundo. Malik, a su lado, apoyó la cabeza en el hombro de ella, y en silencio, agradeció la vida que habían reconstruido. Kof corrió hacia ellos, con la energía de quien aún siente el sabor de la libertad que conquistó con otros. Aprendieron a no romantizar la violencia que los había moldeado. Aprendieron a recordar con rigor las heridas y a mirar hacia adelante con la firme convicción de que la libertad es tarea diaria. Enseñaron a Kof que su nombre llevaba la herencia de la resistencia y la obligación de cuidar a los olvidados. Y en la plaza, cuando algún vecino preguntaba por el origen de aquella familia tan unida, la respuesta era simple: la vida se rehace cuando se acoge al otro con fe y trabajo. Si esta historia te tocó, compártela con alguien que necesite escuchar sobre coraje y reconstrucción. Comenta cuál palabra definiría el valor de Amelia.